Uno de los temas que vamos a tratar en este curso es el del infinito, es uno de los conceptos que quiero que ustedes aprendan. Entonces, primero que todo, pues vamos a hablar del tema del infinito y Steven Strogatz en su más reciente libro propone hablarlo de esta forma, me parece una explicación muy bonita. Entonces, supongamos que yo quiero, bueno, voy a leer primero lo que está aquí y luego lo voy a explicar. Entonces, para comprender una forma continua, un objeto, un movimiento, un proceso, un fenómeno, sin importar lo extraño y complicado que parezca, reimagínelo como una secuencia infinita de partes más simples. Analice esas partes y luego añada los resultados para poder comprender el todo original. Eso es lo que llama Steven el principio del infinito. Listo, entonces, digamos, es bonito y es interesante, pero lo podemos estudiar con un ejemplo, tal vez es la mejor forma de aprenderlo. Entonces, supongamos que yo quiero preguntarme cuál es el área de un círculo. Entonces, un círculo, pues digamos, es este lugar geométrico. Y para yo poder entender cuál es el área del círculo, entonces podemos aplicar el principio del infinito. Entonces, en vez de imaginarnos esta figura, podemos pensar que pudiéramos reorganizar esta figura para imaginarlo de otra forma más simple y así poder llegar al área del círculo. Pues el problema que tenemos es que eh, si uno mira esta figura, pues la técnica para encontrar el área de un rectángulo, que es medir la base por la altura, pues no la podemos aplicar aquí porque esto no es un rectángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegamos al valor del área de un círculo? Sabiendo pues la definición de área y aplicando el principio del infinito. Entonces lo que nos propone Steven es lo siguiente: cojamos el círculo y apliquemos lo que él llama la prueba de la pizza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir cortar el círculo y reorganizar las partes. ¿Listo? Entonces imagínense ahora este círculo, pero entonces ahora lo cortamos en cuatro partes y tenemos, digamos, esta primera tajada, luego la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. Entonces, en lugar de tomarlas todas así en esta forma que formen un círculo, supongamos que tomamos primero esta tajada, la ponemos aquí, luego la segunda la ponemos hasta a la derecha y así sucesivamente los vamos a organizar. Entonces, pues uno puede pensar que esta figura no es mucho más sencilla que esta, ¿no? Tal vez no veo cómo, porque a dónde vamos, pero eh, eh, sigan conmigo un ratico más. Entonces, supongamos que lo hacemos una segunda vez. Entonces, ya no cuatro cortes, cuatro tajadas, sino ocho cortes. Entonces, esta sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Entonces, fíjense que lo que pasó acá era que esta parte que tenía como dos arcos así bien definidos, ahora tiene unos arcos muchísimo más suaves, ¿cierto? Entonces parece que esta parte de acá arriba pues se va pareciendo cada vez más a una línea recta, ¿cierto? Aquí yo tenía dos arcos y aquí tengo cuatro arcos, pero son mucho menos pronunciados, entonces esto se parece a una línea recta. Y más aún, digamos, si yo cojo esta mitad y la pongo acá, entonces yo podría pensar, no tengo esa gráfica. Imagínense que yo cojo este pedacito y lo pongo acá, entonces yo tendría que el alto de esta figura corresponde al radio y el largo corresponde a la mitad del círculo. Tal vez no es tan claro, voy a hacer un dibujo acá para que pensemos en esa figura, ¿listo? Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo tengo mi círculo acá y luego cogimos los diferentes pedazos, entonces al coger esos diferentes pedazos, ay, qué pena con ustedes. Al coger esos diferentes pedazos me quedó una figura que es así, uno 2 3 y 4 y no sé, aquí estarían los pedazos del triángulo y aquí tengo uno 2 3 y 4 así. Entonces, lo que les digo que se imaginen es que cogemos de esta tajada que está a la izquierda y voy a coger esta mitad de la tajada y la voy a poner acá. ¿Listo? Entonces, lo voy a copiar de aquí más o menos para coger esta figura. Listo, entonces lo voy a poner acá.
Ok, listo. Entonces lo que les estoy diciendo es que ustedes pueden imaginarse que cortamos este pedacito de acá y lo pegamos aquí. ¿Listo? Y lo pegamos aquí. Listo. Entonces, cómo me queda finalmente esa figura? Entonces, me quedaría, digamos, aquí teníamos esta parte que era anaranjada, perdónenme, termino de hacer el dibujo, digamos, esta parte que era anaranjada, y digamos, vamos a ver, entonces, digamos, aquí me quedó esta tajada, y aquí me quedó así, y digamos, estas serían las diferentes tajadas que tenemos, y finalmente esto, digamos, esta sería la tajada roja que teníamos acá, entonces la mitad quedó aquí y la otra mitad quedó acá, ¿sí? Y eso correspondía a esta tajada roja que está aquí, la partimos, la mitad me quedó aquí, la mitad me quedó acá. Bueno, entonces ahora sí, entonces yo lo que quiero es que ustedes se fijen que digamos, la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿sí? ¿Sí se fijan? Esta distancia que hay desde aquí hasta aquí es la que hay desde aquí hasta aquí, pues porque corresponde a la mitad de esta tajada. Yo cogí esta tajada, esta tajada que está aquí, chuácate, y la rompí por la mitad. Entonces, esta distancia de aquí a aquí, perdón, sí, desde aquí hasta aquí, esta parte, pues esta distancia corresponde a esta distancia que hay acá. Y esto justamente es el radio de la pizza. ¿Listo? Entonces la altura de esto es el radio de la pizza. Ahora, ¿cuánto mide esta parte de aquí? ¿Cuánto mide esta parte aquí? ¿Cuánto mide esto más esto más esto más esto más esto? Bueno, eso debe medir lo que mide la mitad del radio, ¿sí? De la circunferencia. La distancia desde aquí hasta acá es la mitad de la circunferencia y de aquí hasta acá es la otra mitad de la circunferencia, ¿sí? Yo tengo un círculo, entonces la longitud del borde se llama la circunferencia, que sería cuánto, si yo cojo una pita y la pongo alrededor de todo el borde, es cuánto mide esa pita. Y el radio sería la distancia que hay desde el centro hasta el bordecito. Este sería el radio. Entonces fíjense que acá en esta pizza resultó que esto que está acá sería la circunferencia dividido entre 2, mientras que esto que va desde aquí hasta aquí es el radio. ¿Listo? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que, si ustedes se fijan, entonces yo puedo pensar que ya no me va a preocupar por el área del círculo de esta figura, sino que voy a calcular el área de esto, y es mucho más fácil, porque yo la puedo aproximar a un rectángulo que fuera de la siguiente forma, que desde aquí hasta aquí midiera c medios y la altura de ese rectángulo fuera r. Y el área de esta figura geométrica es súper fácil porque es un rectángulo, el área sería la base por la altura, o sea, c medios multiplicado por r. Entonces de esa forma podemos encontrar, supongan que ustedes son un pizzero romano, entonces usted quiere saber cuánto cobra por una pizza, entonces digamos, si yo tengo una pizza chiquita y una pizza más grande, ¿yo qué le puedo medir a la pizza? Pues yo puedo coger una pitica y medirle la circunferencia. Yo puedo medir esta cantidad, la puedo medir con una pita. Es muy fácil medirla, ¿cierto? La circunferencia. Y puedo medir el radio. Eso también yo lo puedo hacer. Yo no puedo medir el área de una pizza, ¿no? No tengo forma, no tengo ningún instrumento para medir el área. Pero la puedo calcular de esta forma. Calculo cuánto mide la circunferencia sobre 2 y lo multiplico por el radio y eso me va a dar el área de la pizza. Y de esa forma yo puedo decir, bueno, y si ahora hago una pizza que es un poquitico más larga, de radio, tiene un radio un poquitico más largo, pues entonces con esto puedo saber cuántos ingredientes más me gasté y de esa forma puedo calcular cuál sería el área. ¿Listo? Entonces, fíjense que el paso que hicimos de aquí a acá es el paso en el cual entra el infinito, porque yo me imaginé que yo dividía la pizza inicialmente en 4 partes. Luego, eso me dio como una idea de una figura geométrica que era esta, pero luego me imaginé 8 cortes.
Y de ahí en adelante, al saltar al rectángulo, yo me imagino que si yo hago más cortes, entonces esta figura se va a parecer cada vez más a un rectángulo. Entonces si yo hago más cortes y más cortes, esta parte se va a parecer cada vez más a un rectángulo hasta que en el infinito, si hiciera infinitos cortes, entonces tendría este rectángulo. Entonces de allí la gente de la época pitagórica sabía que el área es R, el radio, multiplicado por C, que es la circunferencia, dividido entre 2.